Buenos días, el día de hoy vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Recordemos el enunciado de esta ley. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ecuación es cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Calor añadido y trabajo extraído. Eso es la primera ley de la termodinámica. Un ejemplo sencillo de esta primera ley es el ejemplo que tengo aquí pues en las imágenes, lo vamos a hacer acá. Este brazo lo va a mantener fijo y este va a proporcionar el trabajo. Recordemos que el trabajo es movimiento, ¿sí? Ahí estoy haciendo rozar esta mano sobre el brazo y debido a la fricción estoy sintiendo un calor, estoy sintiendo un aumento de temperatura. Ahora, ahí estoy sintiendo el calor que se añade a este brazo que está estático debido al trabajo que está haciendo este brazo. Ahora, ¿dónde queda la energía interna? En el olor de la mano. ¿Listo? Hasta ahí ese es un ejemplo demasiado sencillo y fácil de aplicar y de entender de la primera ley de la termodinámica. Veamos un ejemplo más aplicado a una situación real. Veamos lo siguiente. Para inflar una llanta de cicla se usa una bomba de aire. Este aire se calienta cuando va entrando al neumático. Creo que todos hemos sentido cómo se calienta el aire cuando va entrando a un neumático. Si en el volumen de aire dentro del pistón es 1/3 antes de entrar a la llanta, ¿cuánto se calienta el aire? Si este ingresa a la bomba a una temperatura de 20 grados. Ahora, este es un problema para analizar de manera termodinámica utilizando la primera ley, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta varios parámetros, los cuales nos van a permitir desarrollar este tipo de ejercicios. Primero, el cambio de temperatura se da antes de ingresar a la llanta, ¿sí? No se da cuando ya ingresa en la llanta porque ahí empieza a aplicar la ley cero, que es la del equilibrio térmico. Segundo, no hay cambio de presión en ese momento, o sea, desde que se reduce de... Ahora, el siguiente dice, el cambio de volumen es de 1/3, quiere decir que se reduce el volumen de 1 a 1/3 antes de entrar a la llanta. Y en ese cambio de 1 a 1/3 no hay cambio de presión, ahí es un cambio de volumen, no de presión. Y no hay cambio en la energía interna del aire. O si lo hay, no lo estoy considerando en este momento. Bueno, más adelante miraremos esos cambios de energía interna, que es la influencia que tienen para la primera ley. Entonces planteamos nuestra ecuación, cambio de energía interna es igual a calor menos trabajo. Ahora, se considera el cambio como no se considera el cambio de la energía interna, se considera cero, pasa esto. Cambio de energía interna es igual a calor menos trabajo y esto es igual a cero. Ahora, veamos lo siguiente. Tenemos nosotros nuestra ecuación, que es 0 es igual a calor menos trabajo. Recordemos nosotros que una ecuación, cuando es una igualdad, se considera como una balanza con sus platos en equilibrio. Y para conservar ese equilibrio, lo que yo haga en este lado, lo tengo que también hacer en el otro lado, para conservar ese equilibrio. Luego, lo que yo haga en este lado de la ecuación, también lo tengo que hacer en este lado de la ecuación. Veamos lo siguiente. Si yo lo que quiero despejar es calor, tengo que restar, tengo que sumar esto, tengo que quitar esta W. Entonces lo que voy a hacer es sumar aquí W y aquí también W. Ahora, W más 0 suele ser W. Y menos W más W, estos dos se cancelan y me queda igual a
calor. Calor igual a trabajo. Y hasta ahí tengo ese análisis matemático de ese problema. Listo, ahora veamos lo siguiente. Trabajo ya lo habíamos hablado antes, que es fuerza por distancia. Eso pues lo teníamos claro. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos es un fluido, en este caso el aire, un gas. Y tenemos que hablar en términos de presión. ¿Qué es la presión? La presión, cuando estamos hablando de fluidos, o sea, de líquidos y gases, estamos hablando de la fuerza que ejercen estos con respecto al volumen que los está conteniendo, ¿sí? En caso, digamos, de una pipeta de gas, es el volumen que está haciendo hacia afuera el gas para salir, para expandirse. En el caso de un líquido, cuando lo tenemos, digamos, entre una botella, es lo que está haciendo contra las paredes. Esa es la fuerza que ejercen los líquidos contra el área al cual están sometidas. Como podemos ver, es fuerza sobre área. Eso es presión. Ahora, despejando la fuerza, volvamos acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos presión es igual a fuerza sobre área. Como lo que yo necesito es esta fuerza, tengo que quitar todo lo que haya alrededor de ella. Entonces aquí multiplico por área y aquí también multiplico por área. Lo que dicen muchos profesores que es pasa al otro lado a multiplicar. Inclusive yo muchas veces lo he dicho en clase. ¿Qué pasa con estos dos? Se dividen uno en el otro y queda 1, no 0, 1. Y aquí quedaría de esta forma. Fuerza es igual a presión por área. Y listo. Como podemos ver, eso es lo que tenemos acá. Ahí pues voy explicando paso a paso lo que está pasando. Ahora, reemplazando, tenemos acá fuerza por distancia, pero esa fuerza es presión por área, entonces sería presión por área por distancia. Ahora, ¿esto qué pasó acá? Preguntarán ustedes. Veamos lo siguiente. Nosotros tenemos una base circular y tenemos un cilindro, ¿sí? Si nosotros trazáramos de la mitad hacia una pared, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos el radio de ese cilindro, de esta cara inferior del cilindro. Ese radio lo puedo utilizar para sacar el área. Entonces voy a tener lo siguiente. Área es igual a pi por r al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto en geometría. ¿Y qué es el área? El área es, yo analizando esta parte del cilindro, es la tapa. ¿Sí? Listo. Ahora, esa área la estoy multiplicando por una distancia, ¿cierto? ¿Dónde veo esa distancia? Esa distancia está aquí. Supongamos que es esta. Entonces, es como si aquí hubiera un líquido contenido. ¿Sí? Aquí en toda esta parte hay un líquido. Supongámoslo un gas, o es lo que no permite, o sea, digamos aquí es como si estuviera el pistón y no permite que salga. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un área por una unidad de distancia, en este caso como lo tengo aquí planteado, esto me va a dar el volumen. Entonces, el volumen del líquido contenido, o del fluido contenido, mejor dicho, en este cilindro va a estar dado por
pi por r al cuadrado por d. ¿Listo? Y esto va a estar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, galones, la unidad que tengamos para capacidad o para volumen. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora, aquí pasa, por eso tenemos aquí presión por volumen. Entonces ya tenemos el trabajo en términos de presión y volumen. Tengo que recordar lo siguiente. Las apreciaciones que tuvimos en la parte de arriba y termodinámicamente hablando, vamos a tener algo que se llaman procesos. Es importante entender lo que pasa en, digamos, estábamos acá. Voy a borrar aquí un poquito. Excelente. Ya. Estábamos acá. En este puntico. Estábamos acá. Y vemos este punto 1. Y terminamos acá. En este punto 2. Entonces, en esos cambios, entonces, en esos procesos, tengo que analizar qué pasa termodinámicamente. Tengo que mirar qué sucede cuando yo analizo de 1 a 2. ¿Qué situación se vive ahí? ¿Listo? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí, B2, o sea, el volumen del estado 2 sobre el volumen del estado 1 es igual a la temperatura del estado 1 dividido en la temperatura del estado 2. ¿Por qué pasa esto? Porque la presión es constante. Y también porque no estoy considerando cambio de la energía interna. ¿Sí? En otro tema que veamos, vamos a ver más detalladamente estos procesos que implican y cómo se resuelven. Y obviamente veremos ejemplos de ellos. Listo. Entonces, acá tenemos que, recordemos que el volumen 2, volumen en el estado 2, es un tercio del volumen del estado 1. O sea, empezó en 1, terminó en un tercio. Volumen 2, un tercio del volumen 1. Entonces vamos a tener acá que un tercio es igual a, se me olvidó, T1 sobre T2. Listo. Entonces, lo que necesito hacer acá, y pilas con esto, es extraer esta T2, que eso es lo que me están preguntando. Entonces, aquí yo voy a multiplicar ambos lados por T2. Aquí sería, estoy multiplicando por T2, aquí también. Entonces me quedaría T2 dividido en 3, o sea, T2 por 1 me da T2, T2 dividido en 3, T2 dividido en 3. Y me quedaría estos dos, se cancelan, me quedaría T1. Y de aquí yo multiplico en ambos lados por 3. Y aquí 3 dividido en 3 me da 1. Y me queda que la temperatura 2 es 3 veces la temperatura 1. Entonces ahí podemos ver qué sucedió con esa temperatura. ¿Listo? Y podemos ver efectivamente T2 es 3 veces la temperatura 1. Entonces 3 por 20 grados Celsius, que fue a la temperatura que ingresó, me da 60 grados Celsius. Este es un ejemplo, ya digamos más aplicado de la primera ley de la termodinámica. Hasta luego.